hablar de diseño curricular en una hora para mí es un poco complicado, porque es un tema complejo, delicioso, agradable y extenso. Voy a ver qué soy capaz de compartir con ustedes en esta hora. ¿Quiénes han hecho diseño curricular aquí? Quiero ver manos. Diseño curricular. Bueno, estoy simplemente captando en el escenario para saber con qué nivel de profundidad debo manejar el asunto. Pero me alegra encontrar personas que hayan hecho diseño, porque seguramente me van a apoyar. Y los que no han hecho diseño también. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. Ser cambio para mí significa comprender y aceptar que nos enfrentamos a dos lógicas distintas. Una lógica del sector productivo y una lógica del sector educativo. Y si son dos lógicas distintas, por supuesto que hay un lenguaje con un sentido y un significado diferente, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo enfrentarnos a un esquema de diseño curricular como el que veníamos acostumbrados otrora, donde se hablaba de un plan de estudios quizás, donde la lógica que se miraba era esta lógica del sector educativo, inclusive la lógica desde los docentes, que eran los que de alguna manera construían los diseños y seguramente se sigue haciendo en algunas instituciones, yo no puedo decir que no, pero en este escenario del diseño curricular basado en competencias, en mi concepto, hay que comprender que hay estas dos lógicas. En la lógica del sector productivo aparece lo que en Colombia se ha denominado la mesa sectorial, que esta mañana escuchábamos a la doctora Ida, que sigue existiendo. ¿Qué es una mesa sectorial? ¿Qué es? Una instancia de concertación, donde se reúnen varios actores, ¿cierto? Dice tripartita porque hay actores del sector productivo, empresarial, actores del gobierno y actores de la academia, o sea, del sector educativo, fundamentalmente. En esa mesa sectorial, como lo dice, es una estrategia de concertación, más bien de tipo ejecutivo, que toma decisiones frente a políticas de cualificación o de mejoramiento del talento humano que trabaja en las empresas, ¿cierto? Y desde ese horizonte es que empiezan a darse una serie de estudios, una serie de identificaciones, ¿no? Entonces ahí aparece la situación actual, las tendencias de desarrollo productivo, aparece la dinámica del empleo, aparece la estructura organizacional y otros aspectos que trataba la doctora Ida. Se consultan, por supuesto, la famosa Clasificación Nacional de Ocupaciones, CNO, que quienes no la conocen es importante que la conozcan. Más adelante yo les presentaré una diapositiva donde trabajo los niveles. La Clasificación Nacional de Ocupaciones que está organizando el gran directorio de ocupaciones en Colombia, que tiene 5 niveles, 9 áreas de desempeño y que fija unas funciones para unas ocupaciones, en síntesis, digámoslo así, ¿verdad? No define nivel educativo por ninguna parte. Es una clasificación nacional de ocupaciones. Y desde allí, desde estas mesas sectoriales, se trabaja lo que tiene que ver con el análisis funcional que finalmente termina en un mapa. Más adelante lo vuelvo a mencionar. Y se definen las competencias laborales que hoy se llaman normas sectoriales de competencia laboral. Sector productivo, como les digo, con un lenguaje, unas clasificaciones distintas a los que se trabajan en el sector educativo, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve todo lo que sale de acá? Todas las informaciones, el mapa, las competencias, finalmente
para definir unos perfiles de egreso, que se llaman en el hoy perfiles ocupacionales, y que me parece bien ese traslado o ese cambio que le están haciendo o que ya le hicieron a la estructura de la norma y a todo esto que nosotros veníamos trabajando hasta hoy. A mí me parece bien porque ayuda muchísimo al definir el perfil ocupacional, ¿cierto? No porque lo tengamos que copiar y pegar, sino porque nos da unos mayores elementos para después construir los programas. Y que después de construir ese perfil de egreso, se define el perfil de ingreso, que ya el perfil de ingreso también tiene que tener un escenario de competencias, ¿verdad? Como está determinado, y seguramente otros asuntos que ustedes, que ya están definidos, digámoslo así, en el procedimiento y en la normatividad. Pero nos venimos para la lógica del sector educativo, vean ustedes. Entonces nos situamos en la educación para el trabajo y el desarrollo humano, en una de las instituciones, donde está el PEI, que ya el doctor Gustavo nos habló, y donde en ese PEI aparece un modelo pedagógico, ¿verdad? Y ese modelo pedagógico determina todo lo del PEI, y el modelo pedagógico determina, de alguna manera, lo que se va a construir en el diseño curricular. A mí me parece muy bien que se esté en este momento revisando, y se lo decía la doctora Nereida, revisando la orientación, la guía que existe en el Ministerio para el diseño de los programas. Pienso que se requiere esa renovación, se requiere el ajuste, porque como surgió de una manera, en mi concepto, demasiado instrumental. Y el diseño curricular dista en el hoy de ser un diseño instrumental. Estos programas, estos perfiles son los que dan como ese inicio a los programas, llámense laborales, llámense académicos, donde aparece una estructura de módulos. Pienso que eso sigue vigente, ¿cierto, doctora Nereida? Lo de los módulos, la estructura modular. Aparecen unos saberes, el saber saber, el saber hacer, el saber ser, más adelante hablamos de ellos. Aparecen unos aprendizajes esperados, no aparecen unos criterios de evaluación, pero estoy segura que se van a incorporar. Aparecen las evidencias de aprendizaje y desde luego una evaluación que le llamamos académica, que es teórico-práctica, que son parte de los aspectos que señalaba esta mañana, que hacen distinto un PEI de una institución de este carácter a una institución de programas eminentemente disciplinares. ¿Qué es el diseño curricular? Digamos, un concepto. Traje el que figura en el documento 6 del MEN, que entiendo es el que se está ajustando, es el que se está revisando para ajustar. Y nos dice, mire, el diseño curricular es el ejercicio por el cual una propuesta de competencias, y habla de propuesta, asociada a un perfil de egreso, se transforma en un conjunto de orientaciones claras y precisas del proceso, ¿sí?, de formación, tanto de la facilitación de los aprendizajes como de su evaluación. Mire que en ese solo concepto está claro que el diseño curricular, desde ya lo digo, con todo respeto, no es un copia y pegue de la norma, ¿ya? Es un escenario, es un entramado de relaciones, si quiere, por eso no cualquiera hace diseño, honestamente. La gente tiene que estar preparada para hacer diseño. A la gente le tiene que gustar hacer diseño. La gente tiene que querer hacer diseño. Porque es que el asunto ahí es de alto nivel de pensamiento. Si uno va a hacer una construcción teórica, y aquí dice, se transforma, ¿no? Esa propuesta de competencias se transforma en un conjunto de orientaciones claras y precisas para la formación. No puede ser copie de aquí el conocimiento esencial y colóquelo allí. Copie de aquí lo que decía en el rango y colóquelo en el diseño. No puede ser. Dicho de otra manera,
El diseño curricular, en mi concepto, determina el gran qué. Ese gran qué se orientará en el programa, ¿verdad? También hablo de que es la carta o mapa de navegación, si lo quieren. Esta mañana se decía que el PEI también es un mapa, una carta de navegación. Pues el diseño curricular se convierte en mi concepto en ese mapa de navegación para el desarrollo curricular y posteriormente para la formación. Otros le llaman alistamiento de la formación, el nombre que tengan. Lo que sí es cierto es que de lo claro, de lo pertinente, de lo completo y específico, porque no por ser específico tiene que ser reducido, que quede el diseño, ese gran qué, dependerá que se cuente con valiosos elementos para planear el desarrollo y posteriormente para realizar la ejecución de la formación. Muy bien. Ese diseño basado en competencias tiene unas características que lo hacen, por eso se llama característica, porque lo diferencia de los demás diseños curriculares o de las otras concepciones. El enfoque curricular nos dice, mire, por un lado está basado en normas de competencia laboral, eso es absolutamente claro y pienso y sé que así va a seguir siendo, va a estar basado en normas. ¿Es modular y flexible? Sí, en la medida en que construyamos módulos autónomos, se dice que un módulo es integral en términos de competencias e integrador en términos de disciplinas. Yo comparto ese concepto, porque es completo en sí mismo y en la medida en que ese módulo responda a un estándar de competencia, ese estudiante podrá, de alguna manera, más adelante lo digo en la de la administración, podrá salir o ingresar al proceso. Por eso se convierte también en flexible. ¿Me faltó algo? Contenidos con significado para el desempeño, no cualquier contenido. Porque como está basado en la competencia, en la norma de competencia, esos contenidos deben tener un significado para el desempeño. Entonces me dicen a mí, Nora, y entonces, ¿cómo así? A ver, significado para el desempeño, entonces, ¿qué hacemos con lo del aprendizaje, con la teoría pedagógica del aprendizaje significativo y del aprendizaje basado en problemas y todo eso? Utilícenlo. Siempre les digo igual. Utilícenlo. Ese es el mejor enfoque para trabajar el desarrollo de competencias. No hay fragmentación de los contenidos, es lo que se espera. Porque el contenido está... ¿Con qué se relaciona el contenido? Con el hacer y qué más. Y el ser y el saber. ¿Y qué más? Los conocimientos, pero que están allá determinados en el horizonte del estándar o de la norma. ¿Sí? ¿Sí ven? O sea, no es el conocimiento que a mí se me ocurrió, es el que se requiere para, ¿cierto? En ese sentido, integra los contenidos que son aplicables al trabajo. Muy bien. En términos de las estrategias pedagógicas, que es también otro asunto importante, significativo. Miren, utilización de variedad de materiales, necesariamente. Orientación a la solución de problemas y no a la repetición de contenidos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos. No aprendizaje memorístico, ¿cierto? Muy bien. Requiere participación del estudiante total. Total. Si no hay una activa participación, una activa, decidida y comprometida participación del estudiante, el asunto, ¿cómo vamos a lograr que desarrolle capacidades, competencias? Ahora miramos algo de conceptos que requiere para lograr todo lo que tenga que lograr en términos de aprendizaje que le permitan después ir a ejercer un trabajo con calidad. El desempeño se toma como fuente de evaluación, están las evidencias. Hablaremos posteriormente de las evidencias, las que están señaladas en la norma y las que posteriormente vamos a señalar en el diseño curricular.
Procesos individuales más que grupales, totalmente. Porque es que la competencia no se logra en grupo, la competencia es individual. Y ya, es propia. Por eso se habla de personas competentes. Énfasis en los resultados, igual. Aquí no está diciendo énfasis en los contenidos, habla de énfasis en los resultados. Y experiencias guiadas y retroalimentadas de una manera permanente, donde el papel del docente como facilitador, como mediador, como orientador, como tutor si quiere, cobra una vigencia y una total magnitud, diría yo, y responsabilidad frente a su labor, como pedagogo, como docente. Bien. En términos del papel del docente tutor y del estudiante, favorece la autonomía del estudiante. Y miren ustedes, esta mañana se decía, bueno, ¿y cómo logramos esto? ¿Cómo, ustedes saben más que yo, cómo propiciamos en el escenario de aprendizaje que el estudiante desarrolle autonomía cuando nos llega de una educación básica o media, que eso lo ha trabajado poco, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno dice, la institución que sea, el nivel que sea, tendrá que propiciar escenarios, actividades de aprendizaje que conlleven a que el estudiante desarrolle, mejore o logre procesos de autonomía. Dinamizador de procesos de aprendizaje, evaluación total, porque resulta que aquí la evaluación va de la mano con todo lo que se haga en el escenario, ¿cierto? El aprendizaje ya no es, usted aprendió aquí, ahora venga al quiz. Aquí el asunto es de otro calibre. La evaluación será permanente y todo será sujeto, objeto de evaluación. Cada momento, cada actividad. Entonces la evaluación no se puede volver un momento X o Y. Vamos a hacer la evaluación trimestral. Aquí el asunto ya no es de ese calibre. Aquí la evaluación es permanente. Entonces, la actividad del docente como evaluador, como observador, como verificador también cambia. ¿Sí ven? Ahí el reto es grande. El docente, un administrador de ambientes de aprendizaje, mañana vamos a conversar un ratito sobre ello, los ambientes de aprendizaje, cuáles son, y por supuesto debe ser un planeador de la didáctica. Miren, cuando uno habla de didáctica, este término durante mucho tiempo como que se desapareció, ¿cierto? El escenario del docente, como que eso es la didáctica, eso está mandado a recoger. Y resulta que la didáctica es propia de la enseñanza y del docente. Entonces, es una manera, en mi concepto, como distorsionada de entender la didáctica, ¿no? Él debe ser un planeador de la didáctica, y eso incluye planeador de escenarios de aprendizaje, y eso incluye planeador de actividades de aprendizaje, y eso incluye planeador de actividades de evaluación, bueno, de procesos, en fin. Y en términos de administración educativa hay unas características, lo mencionaba antes, facilita la salida del ingreso al proceso, ojalá sea así, ojalá se pueda cada vez más trabajar esta manera de pensar y de estructurar los programas, permite la evaluación y manejos individuales de los avances, está basada en registros individuales antes que grupales, o programaciones generales de cursos o actividades. Cuando uno piensa en el terreno que ustedes como futuros pares académicos van a recorrer, ¿cierto? Porque ese es un terreno nuevo, entiendo yo, aunque no sé si en el escenario habrá personas que hayan sido o que sean pares académicos en educación superior. Puede que lo sean, ¿verdad? Porque son docentes, porque son personas interesadas. Bueno, en mi concepto, la responsabilidad del paracadémico no solo está en dominar, digamos, que el documento número 6, que la guía 29, que el procedimiento, que voy a verificar con una lista de chequeo que puedo organizar, va mucho más allá. En la medida en que el paracadémico tenga una buena conceptualización y una buena comprensión
del universo podrá tener mayor acierto en mi concepto en la evaluación que realice. Verificación, evaluación del programa, seguramente de la institución, pero aquí se está hablando de pares académicos para verificar. Yo no sé cuál va a ser el alcance, la doctora Nereida mañana les dirá, pero el alcance de evaluación del par, si está dado por la guía 29, es más que del programa, pero lo hablamos ahora, es más que del programa, es del programa, de la institución y de todo lo que conoce. Entonces se me ocurrió traer alguna mínima conceptualización. En competencias ustedes sabrán más que yo que hay todo lo que ustedes quieran en conceptualización, porque casi que por cada uno de los enfoques, por lo menos que yo conozca, son 5, en todos habrá conceptualización. En los países, si yo hago aquí una pregunta a cada uno tendrá un concepto diferente, un pensamiento diferente frente al concepto de competencias. Hay un enfoque conductista, ese que es el ejemplo de Estados Unidos, donde ese enfoque está basado en las características de los trabajadores que tienen más capacidad, ¿cierto? Y como tal, por ese nivel se definen las competencias. Hace énfasis en eficiencia y en eficacia, de logro de metas organizacionales. Y desde luego en el manejo de recursos y tiempos. Es el famoso modelo de producción de alto rendimiento. Constructivista, que se ha nombrado, que hay algunos países que lo trabajan, como Francia y Chile. Estudia la empresa, como lo dice la diapositiva, como un conjunto de disfunciones, entendidas como problemas. Entonces allí definen los conocimientos, habilidades y actitudes, que entre otras es la competencia en sí, para responder a esas dificultades o problemas. Entonces construir la respuesta, por eso es el enfoque constructivista, para esos problemas. Un enfoque sistémico y un enfoque complejo son citados por el doctor Sergio Tobón, no sé si lo han leído, es una persona de Colombia, que es un doctor en currículo, que ha escrito algunos textos sobre ello, y él es el que habla de estos enfoques, define procesos sistémicos para abordar las demandas organizacionales, y el complejo habla de los desempeños complejos ante actividades y problemas con responsabilidad. Él habla de que hay un énfasis en la ética y la epistemología, están dados los ejemplos, yo los invitaría a que lo lean, lo conozcan, lo critiquen y demás, ¿cierto? Porque enfrentarse a esa relación es importante. Y dejé finalmente el enfoque funcionalista, que es el que se adoptó para Colombia, que identifica, como lo decía esta mañana la doctora Ida, funciones que se desempeñan en una ocupación o área ocupacional para obtener resultados esperados. Hace énfasis en el análisis de funciones, en la normalización y en la evaluación de competencias. Es el ejemplo, nosotros lo aprendimos de Reino Unido, después aprendimos términos de diseño de España, México, y se adoptó en Colombia. Muchas personas, por lo menos yo he tenido escenarios y en alguna oportunidad tuve que, no voy a decir que soportar, porque tampoco es que lo haya soportado, pero aceptado hasta un paro, huelga, de maestros en la Universidad de Antioquia, cuando yo llegué a dar una conferencia sobre el tema, porque ellos decían no al esquema funcionalista, no al discurso de las competencias, eso no podemos aceptarlo, esto es, como decían ellos, un enfoque perverso, porque esto es formación de maquila para el país. Bueno, a mí me parece, con todo respeto, que de pronto hace falta mayor estudio para la comprensión de lo que significa este escenario. Mi invitación siempre es, vean maestros, lean, estudien, escriban, conversen, discutan, analicen, construyan. Porque quien no construye, ¿cómo le va a dar cátedra al otro de qué?
esas cátedras teóricas donde yo le rezo el Ave María y el Padre Nuestro, pero en mi vida soy otra persona, en mi concepto no significan nada. Yo personalmente no le creo a aquella persona que solo teoriza y no se ha puesto los botines que debe ponerse para poder hablar con certeza. Entonces, para comprender un diseño curricular hay que hacer diseño curricular. No necesitamos teóricos del diseño porque nos sobra y nos basta con lo que otrora aprendí. Quien no haya hecho diseño, haga un ejercicio lo más cercano posible a la realidad. Así sea académico, teórico, práctico, pero haga el esfuerzo. Primero, para que comprenda que el asunto no es, vuelvo y digo, hasta el cansancio, copiar y pegar. El asunto va mucho más allá, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, bueno o malo, el enfoque funcionalista para la definición de competencias fue el que se asumió y se trajo como transferencia al país. Pero, ¿cómo tranquilizo yo a las personas que denigran del enfoque? Uno, es que usted aquí va a recibir como resultado unos estándares de competencia, que son referentes. Mire, esa palabra no la borren de su mente. Son referentes, no son camisa de fuerza. Y allá atrás dejamos una diapositiva que dice PEI, que dice modelo pedagógico y que dice otras cosas donde la institución educativa per se, claro, hay que seguir unas orientaciones porque en Colombia seguimos orientaciones para poder hacer un diseño curricular, pero también hay que pensar en que, como cuál es el sello institucional, a ver, en qué va a estar, en qué me diferencio yo del otro, si es que me voy a diferenciar. Y si es que me tengo que diferenciar, porque ojalá llegara el día en que todas seamos de tanta calidad que no nos diferencie, quizás nos diferencian de pronto los programas que orientamos, las áreas ocupacionales, las áreas de desempeño, no sé, pero que ojalá la calidad fuera el hilo conductor, ¿cierto? Entonces, todas las instituciones serían garantes de la calidad de la formación de las personas. Muy bien. Conceptos. Miren ustedes. Si uno ve en el proyecto Turing de Europa, dice que es una combinación dinámica de conocimiento, comprensión, capacidades y habilidades. Es curioso, porque hablan de conocimiento, pero fueron explícitos en decir que debe ser comprendido. O sea, hay un nivel de comprensión, ¿cierto? Y además hay unas capacidades y habilidades. Hay otros que dicen que la competencia es igual a una capacidad. La UNESCO dice que es la adaptación de la persona a la situación y su contexto. Eso es una competencia. El desarrollo de una competencia. Se va a un programa, a un diseño de un programa, y se hace la pregunta y dice, este programa que acabamos de diseñar, claro, de por sí el solo programa no lo garantiza, ya sabemos, ¿no? Porque falta el desarrollo y la ejecución y lo que hace el maestro y lo que hace el estudiante, pues el docente, ¿sí? Pero uno desde el diseño podría decir, ¿qué le resolvería a ese estudiante, a esa persona, la adaptación a una situación y su contexto? Son preguntas que uno podría hacer para hacer una especie de verificación, quizás, o validación. Bien, definición de Carlos Eduardo Vasco, el maestro que ustedes conocen. A mí personalmente me gusta esa definición porque habla de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, ¿cierto? Cognitivas, metacognitivas, socioafectivas, psicomotoras. Mire, todas estas palabritas son tan importantes porque entonces uno dice, ay, lo cognitivo, entonces ¿qué estoy entendiendo por cognitivo y por metacognitivo? ¿En qué escenario? ¿Cómo es eso? ¿Será que tengo que de verdad construir unos enunciados donde mis estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento? ¿Y cuáles son esas habilidades? Voy a trabajar habilidades de pensamiento. Si yo lo miro desde la clasificación que hace Bloom del 2001, que es mejorada, inferior o superior, donde sitúa este concepto, lo traje porque pues me parece interesante, es
del modelo canadiense, y habla de la educación basada en competencias. Ya no habla de solo la competencia, sino que ya dice, mire, la educación basada en competencias. Habla que es un enfoque sistemático del desarrollo y la capacitación, que la formación empieza por identificar lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer al final del curso, desde la perspectiva del desarrollo curricular. La educación basada en competencias se concentra en la aplicación de los conocimientos más que en la adquisición de los mismos. Me parece que eso es claro. Toma en consideración habilidades, conocimientos, actitudes inherentes a una competencia y evalúa los logros mediante una demostración del desempeño. Me parece que se ajusta bastante a lo que nosotros esperamos. Sin embargo, podemos decir que más allá de las conceptualizaciones, ¿cierto?, es claro que la competencia debe ser entendida como un elemento que integra aspectos que nosotros lo sabemos, que tiene que ver con conocimientos, a eso le estamos llamando el saber, habilidades, el hacer, y valores, el ser, es decir, comprende aspectos de tipo cognitivo, procedimental y actitudinal, en la búsqueda de desempeños eficientes, en entornos de trabajo asociados a un campo laboral concreto, no a un montón de campos. Y ahí es donde uno dice, a ver, si vamos a diseñar este programa, claro, esta mañana Aida hablaba del perfil ocupacional, entonces tendríamos que mirar, doctora Nereida, si el programa va a responder a un solo perfil, puede responder a más de un perfil por la intervención que hacía el doctor Miguel Ángel, hasta dónde puedo mirar si es en este momento a más de un perfil, porque el perfil ya va a traer las competencias definidas, si es obligatorio o no, que si el perfil trae 5 competencias definidas, entonces el programa tiene que asumir las 5, o si eso se puede tomar fraccionado, porque también podría ser, depende de lo que se asuma en términos de la nueva propuesta, porque en lo que está hoy, ¿cómo está? En lo que está hoy aprobado en los programas que ustedes han diseñado. Es que lo que pasa es que hay una, a ver, el documento 6 del ministerio, ¿qué dice? Uy, les estoy haciendo examen, me levantaron la mano diciendo que han hecho diseño. A ver, ¿cómo está? El documento 6 del diseño curricular, ¿cómo dice? Que un programa se elabora teniendo en cuenta ¿qué? ¿Cuáles normas? ¿Cuántas normas? ¿Cómo lo hacen? Yo tengo muy clara, porque pues casi que me la sé de memoria y además tengo aquí a Gustavo que me ayude, la titulación docencia. Entonces la titulación docencia en un principio salió como un monstruo, porque salió con 4 competencias obligatorias que hasta hoy son vigentes y que son las que todo docente del nivel que sea, de párvulos hasta doctorados, debe poseer. 4, ¿se la saben? Planear, orientar, evaluar y administrar. ¿Sí? Todo docente en Colombia debe poseer mínimo esas 4 competencias obligatorias. Pero además hablaba de competencias opcionales. Entonces él podía coordinar, diseñar materiales, la de investigar está como adicional, investigar. Entonces si un docente podía certificarse en principio en toda esa titulación, pues era muy chévere porque él podía desempeñarse en varias ocupaciones. Ser un docente, como nosotros le llamábamos, de estar en el taller, en el aula, en el laboratorio, lo que sea, pero también ser un investigador, o también ser un coordinador académico, o un diseñador de materiales. Eso era una gran posibilidad para que él tuviera o tuviese la oportunidad de tener una mayor movilidad laboral. Un formador de docentes también. Bueno, hoy decía Aida que no va a hablarse de titulación, sino de perfiles. Entonces, en ese entendido, yo no tengo el nivel de comprensión, pero en lo que le entendí de su discurso, habrá que mirar si un programa puede ser organizado para un perfil solamente,
o para uno o más perfiles, o si yo puedo tomar de distintos perfiles las competencias que considere. Entonces pensaría yo que mínimo tiene que ser para un perfil completo, pensaría, pero de pronto está el caso que presentaba el doctor Miguel de lo de habitaciones o algo relacionado con hotelería, pero digamos que... Norita, es que yo cuando Nora hace la pregunta, yo me pregunto también, ¿por qué nadie dijo nada en relación con los niveles que está establecido en la CNO? Si uno ha dicho, si vas a hacer un programa de nivel D, es de nivel D. O sea, en este momento, o sea, hoy. Guía 29 o documento 6. Sí. Hoy está claro que el programa está directamente relacionado con el nivel. Y del nivel y de las funciones que está establecida en la CNO es lo que tenemos hoy. Por eso es que las secretarías se agarran de allí, esté bien o no esté bien. De allí es que se definen con esas funciones con qué normas se trabaja. Por supuesto que no podríamos hacer un programa hoy de nivel D con nivel B, porque estaríamos en un perfil ocupacional diferente. Entonces yo creo que hay unos mínimos de lógica que tenemos que seguir trabajando. O sea, yo sí podría mezclar un perfil ocupacional con otro, pero en el mismo nivel, llámese D1 como se quiera llamar. Porque no podríamos estar mezclando. Exacto. Entonces yo creo que eso sí se ha dicho. Y quiero aclarar, el ministerio siempre ha dado la línea con la guía 29, con el documento 6, con el 4904, que las secretarías hagan otra cosa no es como el ideal, o sea, es otro tema que ya nosotros también hemos revisado y tenemos claro, y por eso es que estamos hablando de pares. Pero bueno, mañana volvemos a ver. Okay. No, además que es una manera de ir ajustando desde la experiencia, ¿no? Desde el recorrido que se ha realizado. Y entre otras, yo olvidé decir algo en la primera diapositiva donde hablo de las lógicas. A mi manera debería entender ese marco nacional de cualificaciones que se está construyendo hoy, que está pues en proceso. Yo creo que resolvería como el problema que existe entre lo que hay en los niveles de esta lógica y en los niveles de la otra lógica. Y por eso ahí, en lo que he leído hasta el momento, ese marco será construido y están hablando ya no de 5 niveles sino de 8. Y los descriptores están en términos de resultados de aprendizaje. Entonces, a mi manera de ver, pienso que eso resolvería el problema que hay de ese no diálogo, ¿cierto? Porque entonces el sector productivo habla de puestos de trabajo, ocupaciones, cargos, funciones, quizás procesos. El sector educativo habla de niveles educativos, conocimientos, disciplinas, aprendizajes, ¿cierto? Son niveles que como que uno no ve la correspondencia. Entonces, a lo mejor, y ojalá sea así, ese escenario del Marco Nacional de Cualificaciones ayude a solucionar la situación. Competencias, ¿por qué la traje? Porque miren, hay también un concepto donde dice, mire, la competencia es igual a capacidad, pero vuelve y juega, dice, conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes, valores, que hombres y mujeres integran en el saber, en el hacer y en el ser para realizar un desempeño con calidad, pero no de cualquier manera, en un contexto de desarrollo humano sostenible. Si uno mira esto, uno dice, oiga, mi diseño curricular, estoy hablando de una institución cualquiera, que quiera evaluarse, mirarse críticamente, como lo que debemos hacer siempre quienes trabajamos en educación. Debemos mirarnos críticamente, reflexionar sobre la práctica, reflexionar sobre lo que hacemos. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Autoevaluación, y eso es pedagogía, en últimas. Sí, reconstruya su práctica. No repita su discurso igualito ayer y hoy, porque es que no se trata de repetir, se trata de apropiar, construir, deconstruir, y todo ese discurso que esta mañana hablaba Gustavo en esta era del conocimiento. Aprender, desaprender, volver a construir. Pero
parece que no dista mucho del que estaba. Esto está tomado de una guía del MED, pero no dista mucho el que ella presentó. Y es que, primero es una habilidad, aquí lo define como una habilidad de una persona para desempeñar exitosamente, no de cualquier manera, es con éxito, las actividades propias de una o más funciones que se desarrollan en un determinado sector productivo. ¿De acuerdo con qué? Con estándares y la calidad que se espera. Es una concepción integral, eso lo dice esta guía número 32 del MED. En su esencia, pues incluye tanto los conocimientos y hacer una diferencia entre conocimientos, capacidades de saber usar ese conocimiento, ¿no? Y de hacerlo en contextos diversos. Esa es la otra. O sea, estos resaltados en color, pues lógico que lo hice yo, así no está en el documento, por supuesto, pero lo hago porque es que me parece que son las palabras clave donde uno dice, oiga, si yo estoy diseñando programas, me entregan un estándar, una norma de competencia, como lo diría ahora, yo le puedo hacer la lectura y digo, esto sí se acerca o no se acerca, y tengo la capacidad y la autoridad para decir, oiga, esa norma de competencia que quedó en tal sector realmente se quedó corto. O sea, de apoyar y de aportar para que se ajuste, ¿cierto? Y no quedarme callado solamente criticando y diciendo, no, eso que me entregaron de hotelería y turismo sí está más mal hecho. Yo entiendo de esa manera a Luzaida, ¿no? Que ella dice, háganos saber aquello que no está bien. Ayúdennos a construir, a mejorar. Bien. Características de la competencia laboral. 1. Orientada al desempeño en el trabajo. Esa es una característica de la competencia. 2. Se verifica en el desempeño bajo situaciones laborales definidas, concretas, observables, objetivas. O sea, ustedes saben que una competencia laboral no se podrá evaluar de manera subjetiva. Siempre hay, inclusive hay un proceso donde hay un evaluador interno, un evaluador externo, un auditor, o sea, hay todo un procedimiento, porque el asunto es que sí hay un evaluador y él diseñará unos instrumentos con base en la norma, y los instrumentos deben ser objetivos, bien construidos. No puede ser que a mí me parece que este señor como que sí tiene la competencia, no, es que la tiene que demostrar. Entonces, si este es el referente para ni por el título, y si este es el referente para el programa, aquí estoy en el escenario de la norma de competencia, ¿cierto? Me voy para el escenario del programa. ¿Cómo será entonces el asuntico allá de la evaluación? Imposible. Sin el concepto, sin la comprensión del concepto, ya te doy la palabra. Imposible, ¿sí? O sea, digamos, la mano no se mueve sin que el pensamiento se lo ordene. Del saber, el hacer es el desempeño del saber, claro. Perfecto, ¿sí? Entonces nos estamos entendiendo. Es que esa es una cosa que hemos conversado en la oficina con Santiago. Cuando uno dice 50% teórico y 50% práctico, de alguna manera eso fue tomado cuando el SENA hablaba de etapa lectiva y de etapa productiva. La etapa lectiva es teórico-práctica, ¿sí? La etapa lectiva, o sea, ese proceso en el cual es teórico-práctica. De hecho, en los ambientes de aprendizaje, la simulación, las actividades. Y la etapa práctica debe ser, allí sí digo debe ser teórico-práctica, porque uno no debe ir al trabajo o al lugar donde va a hacer la práctica solo a hacer. También debe mezclar el concepto. Entonces lo que tendríamos que hacer es un análisis de qué significa 50-50, que no lo leamos al pie de la letra. ¿Qué significa teórico? ¿Y qué significa teórico-práctico? La formación profesional, educación para el trabajo y desarrollo humano es teórico-práctica siempre. Siempre. No hacemos lo que está haciendo Norita hoy, y sí lo está haciendo teórico-práctico. Porque está haciendo preguntas, porque está verificando qué hemos aprendido, nos está ubicando en donde estamos. Entonces, eso es un poco lo que hay que revisar, o sea, el alcance de lo que significa 50% teórico, 50% práctico, que no es leerlo descontextualizadamente. Así es.
Muy bien, Lili. ¿Quieres decir algo? A mí me parece que la situación de lo teórico práctico desde una evaluación de conocimiento no es que se repita el contenido, sino que aquel concepto estructurado lo manifieste frente a un planteamiento de problema, en su capacidad de interpretación, de argumentación o de proposición, que eso es muy diferente a las pruebas objetivas tradicionales de falso, verdadero, con el más mínimo de capacidad de interpretación. No, aquí es ya lo teórico-práctico en la dimensión de que yo ya tengo apropiado, construyo saber, cómo los aplico en la práctica. Pero la invitación es a que ojalá algún día podamos hacer realmente taller. Para quienes han hecho diseño nos pueden servir de facilitadores, para quienes no han hecho pues serán nuestros estudiantes. Y el asunto es así, debe ser teórico-práctico de una. Esa es una característica en el PEI, eso debe quedar, es teórico-práctico. Bien, estamos en características de la competencia. Mira, es usualmente casi que es siempre contrastable. Incluye un grueso acervo de capacidades personales movilizadas ante una situación concreta. Un grueso acervo de capacidades personales. ¿Sí? Eso se tiene que leer e interpretar, eso no es cualquier cosa. Eso no es instrumental. Porque ahí entra todo el conocimiento, o sea, lo cognoscitivo, la habilidad de pensamiento, la destreza motriz, la actitud, la aptitud, en fin. Por eso habla de grueso acervo. Incluye la capacidad de trabajo en equipo. Miren, estas son de las competencias transversales que afortunadamente, creo que sí la incluyeron en lo de los perfiles que presentó Aida, ¿no? Y si no está incluida hay que decirle. Porque, de verdad, lograr que nuestros estudiantes trabajen en equipo es una responsabilidad nuestra, ¿sí? Pero si nosotros no sabemos trabajar en equipo, ¿con qué autoridad lo vamos a generar? ¿Ya? Entonces, es que no hay que serlo, parecerlo y sentirlo, o sea, es que la cosa es de verdad integral, ¿no? Entonces, a mí me gusta trabajar en equipo, me fascina. Y cuando me siento a trabajar en el equipo, entonces empiezo a no soportar al que se sentó al lado, a no contraargumentar, a molestarme porque lo que argumentó no me gustó. No, bueno, pero bien álgido, y ustedes y yo lo hemos vivido, ¿no? Entonces, tenemos una gran responsabilidad frente a nuestros estudiantes. Bien. Norma de competencia, ya esta mañana Aida presentó algo diferente, pero yo tomé la que está en la guía del 2003 porque no tengo la nueva guía. Sin embargo, pienso que lo de resaltar ahí es que primero es un estándar porque es reconocido por trabajadores y empresarios y creo que eso sigue siendo vigente, que describe los resultados que un trabajador debe lograr, ¿cierto?, en su desempeño de una función laboral y habla de los contextos en que ocurre ese desempeño, los conocimientos y, por supuesto, las evidencias. Ese es el concepto que había en la guía 2003, habrá que mirar ahora cuál es el nuevo concepto que aparece a nivel de una norma que describe. Pienso que esto sigue siendo vigente. Primero, son escenarios de trabajo, los que están aquí representados, ¿cierto? ¿Y qué describe? Mire, lo que una persona debe ser capaz de hacer. La forma en que puede juzgarse si lo que hizo está bien hecho o no. Y las condiciones en que la persona debe demostrar esa aptitud. Eso es lo que describe. ¿Y qué refleja? En escenarios reales de trabajo, refleja la competencia para trabajar en un marco de higiene y seguridad. Fíjense ustedes que uno no llega como evaluador, yo no sé si allá han sido evaluadores o no de competencias, pero uno no llega como evaluador a decir, ¿usted trabaja en un ambiente de seguridad y higiene? No, usted lo observa. Y dice, este personaje sí trabaja en un ambiente de seguridad, sí respeta las normas, sí, sí contribuye a la organización del medio ambiente, sí, eso es lo que refleja. La aptitud para responder a los cambios tecnológicos y los métodos de trabajo. La persona debe tener ese pensamiento de adaptabilidad al cambio.
y la habilidad para transferir la competencia de una situación a otra. El proceso de elaboración del programa de formación. No voy a hablar de lo metodológico, porque me parece que primero no hay tiempo. Segundo, les queda a ustedes de tarea, de compromiso. En serio, ¿qué traje aquí? Mire, por un lado traje lo que está definido en el famoso documento 6, que es el que ya se está revisando, y ahí está definido. Tiene 9, como diría yo, aspectos importantes, por no hablar de capítulos, comenzando por el enfoque del proyecto educativo, del P, habla de unos pasos y ahí le va diciendo en el paso 1 haga tal cosa, en el paso 2, casi que ese documento lleva de la mano, así, muy de la mano, muy instrumental en mi concepto, pero lo dice, lo establece de esa manera y le habla de que entonces primero define ese P y revise, luego hable de la pertinencia de la oferta, o sea, vaya a la CNO, mire lo de si es pertinente o no, si tal, define la denominación de la oferta, los perfiles y el mapa de competencias, entonces ahí habla de los dos tipos de perfiles. Bueno, ahí están las bases. Posteriormente en el numeral 5 habla de diseño curriculares, es algo curioso, porque casi que todos estos antecedentes de aquí, por lo menos pertinencia, denominación, perfiles, eso es diseño curricular, entonces habría que, eso es parte, creo yo, de la mejora. Y luego se mete al proceso de formación, o sea que en mi concepto, pues del numeral 6, bueno, luego habla de evaluación, yo que el proceso de formación, no sé si esto realmente sean de ahí o no sean de ahí, pensaría que en términos estrictos del diseño habría que revisar cuáles son los puntos importantes. Y lo cierto que es, que si ustedes van a hacer pares académicos y no ha salido el nuevo documento que reemplace, pues deben trabajar con este. Y si deben trabajar con este, pues deben tener casi que bien aquí, digamos que en la cabeza y en el corazón, en la cabeza la comprensión de todo lo que eso significa y en el corazón el amor para hacer el trabajo de par académico, que no se vaya por otro camino, no se cese y además no llegue a matar el programa injustamente. ¿Por qué? Porque, honestamente, yo he sido par académico. Sí, no llegue a matar el programa. Pero eso uno dice par, y entre otras con una reverencia, creo que quienes lo han vivido, entonces hay que reverenciar al par, y eso me pareció horroroso. Cuando yo llegué y me paré de otra manera, me decían, doctora, es que usted no trabaja ya, usted es distinta. ¿Usted por qué tal cosa? Yo no, yo vengo a hacer lo que tengo que hacer, de una manera objetiva, o sea, el nivel de comprensión que ustedes tengan de estas orientaciones les va a permitir a ustedes ser muy objetivos y muy, yo no sé si utilizar la palabra justicia, pero muy justos en el asunto, muy equilibrados, muy objetivos, muy éticos. Ok, pero también está la guía 29, ¿cierto? Que seguramente ustedes la conocen, la tienen, y ella habla de la verificación de requisitos básicos de funcionamiento de programas. Entonces, a mi manera debería entender, el par académico tendrá que ver con todo esto, ¿cierto? Entonces aquí hay denominación del programa. Ah, listo, aquí le da un elemento que le dice cómo es la denominación. Créanme que yo no me puse a hacer la comparación de dónde lo hice mejor, dónde lo hice peor, o dónde lo hice. No, yo no lo hice. Valdría la pena hacer como una lectura horizontal. ¿Por qué? Para ganar elementos de comprensión, ¿cierto? O para ayudarle a la doctora Nereida a que mejore el asunto. Descripción de las competencias, por aquí habla del mapa de competencias, ¿cierto? Aquí habla de la justificación del programa, bueno, aquí no. Plan de estudios, es lo que yo entendería que está como aquí en el diseño curricular. Habla de, entonces ya se pasa aquí, autoevaluación institucional, organización administrativa, recursos, personal de formadores, recursos, Eso es lo que estaría, digamos, como los dos documentos, línea, guía,
para su total comprensión de poder llegar a ser unos excelentes pares académicos, porque además ese debe ser el horizonte, ¿no? Bien, hay una propuesta que la doctora Nereida mañana la explicará, pero que ella gentilmente me la compartió, como para que la dejáramos aquí en este abrebocas, porque entiendo que lo que ella va a hacer es conversar con ustedes al respecto. Entonces, si ustedes la alcanzan a pensar y esta noche a mirar y a revisar y decir, oiga, a mí me parece que esto no, me parece que esto sí, eso ayudaría mucho, ¿no, Nere, para mañana el trabajo? Porque precisamente ella lo que quiere es hacer un diálogo con ustedes que permita construir conjuntamente. Y no que sea solo la responsabilidad de 3 personas en el ministerio que pensaron, se devanaron allá la cabeza para crear esto nuevo. Es solamente ese enunciado a nivel del proceso para la elaboración. Ella mañana se los explicará, ustedes solamente lo tienen ahí, piénsenlo, si lo alcanzan a tomar la nota, con eso lo pueden traer un poquito más digerido para mañana. Desde luego con base en su experiencia, en lo que ya han vivido, en lo que han pasado y en aquellos aspectos que ustedes dicen debemos hacer mejoras. Niveles de cualificación de ocupaciones. Ya lo había dicho, creo. Que tiene acá 2, ¿cómo se llaman estos? Triángulos, ¿cierto? Que en la base de la pirámide o del triángulo están aquellas ocupaciones sencillas, predecibles, rutinarias, que entre menor complejidad en la ocupación también hay menor nivel de conocimiento, y entre mayor complejidad habrá mayor nivel de conocimiento. Yo siempre lo he dicho en los escenarios donde he podido hablar del tema. Cuando uno quiere forzar que los niveles educativos entren en esta pirámide, se puede equivocar, porque esto no fue pensado por niveles educativos. Esto fue pensado y construido con una metodología traída del Canadá para definir ocupaciones, para hacer el gran diccionario de ocupaciones en Colombia, no para definir los niveles educativos. Entonces por eso es que se equivoca diciendo, no, es que mi técnico tiene que ser de este nivel o de este. Eso es lo que en mi concepto es un error. ¿Qué es lo que pasa? Que al no haber una clara definición, y por eso me parece que lo del marco apunta a resolver ese problemita, pues uno se pega de lo que tiene, y sobre todo que si no sabe la historia de cómo fue hecho esto, si no sabe por qué, pues uno como que también dice, ¿y qué más hago? Dígame a ver, ¿quién me resuelve el problema? ¿A quién llamo? Entonces uno se pega del asunto. Mi invitación es a que es un documento valioso para el país, que lleva muchos años de construcción y ajuste, que si bien le dieron la responsabilidad al SENA, no es del SENA, es del país, es nacional, y que en este momento está sirviendo, entiendo yo, como un buen insumo para el famoso Marco Nacional de Cualificaciones. Eso es lo que me parece valioso traerlo aquí. Análisis funcional, ya esta mañana Aida lo mencionó, creo que no lo voy a repetir, pero es que es importante decir lo siguiente, mire, porque como le han echado tanta piedra al asunto, a mí me gusta dejar las cosas claras lo mejor posible. Y es que hay quienes ven el análisis funcional como un proceso de investigación real, y en mi concepto lo es, un proceso de investigación, o sea, esto no es de cualquier manera. Aquí lo definen como una técnica para identificar, o sea que lo bajan de nivel, ¿cierto? Cuando uno le dice lo técnico, eso está como por aquí, y lo de investigación, eso está como científico, eso está como por allá, para las grandes mentes investigadoras. Entonces se entiende como una manera, una técnica de estructurar funciones productivas, ¿cierto? Y es una técnica investigativa. Ahora, propósito del análisis funcional, obtener el famoso mapa que ella les mostró a Ina. Algo que ella no les dijo y que para mí es muy importante. Observen, el mapa es una representación gráfica del resultado del análisis funcional, ¿cierto? Y es asimétrico. ¿Eso qué traduce?
¿Qué significa asimétrico? Que no es simétrico. Que no todas van hasta el mismo nivel de desagregación, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque debido a la complejidad de estas funciones de primer nivel, acuérdense que aquí hay un propósito clave que ella lo dijo muy clarito, ella lo dijo bien dicho. ¿Cuál es no solo la misión, porque es más que la misión, Salma, el propósito de ese sector como valor para Colombia, digamos? ¿Qué es lo que le da a ese sector a Colombia? Ese es el propósito. ¿Sí? ¿Cuál es ese? Entonces, dependiendo de lo que sea de este nivel de desagregación, vendrán las desagregaciones. ¿Qué es lo interesante? Claro, ella lo dijo y yo discrepo un poquito de algo, y por eso lo voy a decir en este escenario. Lo que sale del mapa son funciones, no son normas de competencia. ¿Vale? Son funciones. Claro, todas las funciones de último nivel, que son las de nivel individual, las contribuciones individuales, para darle un tratamiento X y Y convertirlo en norma de competencia. Inclusive, primero en unidad de competencia o en enunciado de competencia. Cuando se le hace una validación pública, con expertos y demás de la gran comunidad, se eleva a norma. O sea, eso no es así transversal y silvestre. Vaya, mijita, coge el mapa del sector tal y saque de aquí las normas de competencia. No. Ahí es donde yo quiero hacer esa precisión. No es así. No es así. Entonces, coja ese enunciado de función y déle el tratamiento que hoy le están dando en la estructura, que ya es diferente al anterior. Sin embargo, yo, analizándolo crudamente, muchas veces lo traje así, yo le pedí permiso. Analizándolo de verdad fríamente, uno dice, ¿qué le cambiaron a la anterior estructura? Y por definición, lo que nosotros aprendimos de los británicos y de la metodología era que una norma de competencia debía estar, para considerarse norma, conformada, constituida mínimo por 2 elementos de competencia. ¿Eso qué traduce? Que los elementos de competencia eran las funciones individuales. Y a los elementos de competencia, al enunciado de función individual, era que se le hacían los conocimientos esenciales, las evidencias, los criterios y los rangos. Vale, entonces, sí les modificaron cosas, sí, pero tenemos que mirar, aunque le hayan modificado, que ya no lo llamen elementos, lo están llamando, ¿cómo se llama? Actividad clave. Actividad clave. Que hay varios. ¿Sí? Que mínimo son 2. Exactamente. Entonces digamos que yo no voy a decir aquí que son iguales a los elementos, no, pero podría. Para uno poder entender qué fue lo que le movieron aquí. Si nosotros construimos un concepto de actividad clave nuevo, nos podemos perder. Pero si decimos, eso seguro eran los elementos antes, entonces como que nos puede servir de base, aun cuando necesariamente no sea lo mismo. No sea lo mismo. Pero sí es como el mismo concepto. Exactamente. Entre otras, mire, una pequeña corrección que ya se la hice a mi amiga Aida, con todo respeto. Se habla de función clave. Las claves son las de la música. Esas que suenan así. Claves. Esas son las claves. La clave, aquí se habla de actividad clave. Es en singular, no en plural. No plural. Bueno, eso es de lenguaje. Aquí dice que son acciones indispensables que contribuyen al desempeño de una función. Funciones individuales, ¿cierto? Muy bien. Claro, aparecen unos criterios de desempeño específicos y hablan de los resultados indispensables. En esos resultados indispensables era lo que llamábamos los resultados críticos en una competencia, ¿sí? Lo que es mejor, crítico es que es per se indispensable para demostrar el desempeño, ¿vale? Y si no, no es un resultado crítico. Muy bien. Aquí hablan de unos requisitos, criterios de desempeño generales. Bueno, me parece bien que hayan trabajado requisitos de calidad, optimización, normas de higiene. Eso me parece chévere, que lo hayan incluido.
Lo otro que me parece chévere que hayan incluido es lo que tiene que ver con esas competencias genéricas. Eso me gustó, porque eso nos ayuda para los programas. Porque eso está en el hoy y a lo mejor esto se va a modificar, ese mapa de competencias, ¿cierto? Pero ¿qué me llama la atención de aquí? Que hay un tipo de competencia, que hay una clasificación, que yo no sé si eso va a seguir siendo así, Nere. Eso es parte de lo que está en el mapa. Y por eso lo traje, como el ejemplo que tienen en el documento. Ese es el ejemplo, perdón, me devuelvo. Ejemplo, mapa de competencias de la, de la asistencia de administración de recursos físicos que está en el documento. Planeamiento curricular, muy rápido. Mire, el documento 6 habla de esto. Dice que con base en ese mapa de competencias elabora el planeamiento. ¿Sí? Pero, y ahí habla entonces que dependiendo del tipo de competencia define el tipo de módulo. O sea, son los mismos nombres. Y ahí sí yo invitaría a que hagan una revisión. Los módulos, la verdad no creo que la estructura del módulo va a cambiar, o debe cambiar. Y lo mismo de unidades, creo que van a cambiar porque ya no van a hablar de unidades sino de resultados. Unidades de aprendizaje, decía eso, el documento 6 del MEN, pero resalté 3 cosas sobre las cuales quiero hablar y con eso termino. Resultados de aprendizaje, resultados esperados, porque yo ya sé que no van a hablar de unidades a menos que se considere después en la discusión. Tabla de saberes y evidencias, lo demás no sé cómo lo van a tocar, pero esto me parece clave. Resultados de aprendizaje, miren. Dos cosas. Expresan la capacidad del estudiante para realizar actividades o manifestar comportamientos en situaciones y ámbitos diferentes. Y permiten verificar los procesos cognitivos, motrices, valorativos, actitudinales, la apropiación de los saberes. Miren, señores, si esto es un resultado de aprendizaje, ojo y oído, ¿cómo los voy a enunciar? No me pueden quedar enunciados como un conocimiento o un contenido disciplinar, digámoslo así. ¿Ya? Entonces ahí hay que decir, oiga, venga, evidentemente, si me va a expresar la capacidad, perdónenme, que tengo afán, si me va a expresar esto, manifestar comportamientos en situaciones y ámbitos diferentes, me voy a la tabla de saberes. ¿Por qué? Primero, la tabla de saberes es un instrumento, ¿cierto? Sí. Eso está claro. Que reúne unos componentes de integralidad, que aquí habla de la unidad, pero que ustedes ahora van a hablar de la integralidad del resultado de aprendizaje. Y por eso me parece importante decir lo siguiente. Mire, esto no está aquí por casualidad. Porque nosotros necesitamos evidenciar en el diseño curricular estos aspectos como están enunciados para ayudar a ese qué grande, ¿se acuerdan de la segunda diapositiva? El qué grande quede explícito. Mis estimados amigos y amigas, colegas, mire, si nosotros en el diseño no sabemos dejar explícito, el docente pasa por encima del asunto y ni lo piensa. Perdónenme. Y además no lo contempla en la evaluación. Entonces a mí sí me parece que es de responsabilidad dejarlo en el diseño explícito, por lo menos para que él lo tenga en cuenta en el planeamiento, o sea, del desarrollo curricular y en la posterior ejecución. Entonces miren ustedes aquí. En el saber tendrán hechos, teorías, principios, conceptos, o sea, la dimensión cognoscitiva. Claro, la que sea propia del resultado que va a estar enunciado arriba, ¿cierto? Luego lo cognoscitivo, el conocimiento no desaparece. Viene saber hacer, pero en términos de procedimientos cognitivos y motrices. Yo siempre hago la diferencia, ¿por qué? Claro, cuando uno lee algo de destrezas, uno dice, eso es una habilidad motriz. Aquí hay que definir habilidades de pensamiento. Y ustedes no pueden quedarse solamente con que lo motriz es lo que va a mandar. Eso sí es instrumental de verdad para Dios. Eso sí. Y eso es pobre. Eso es pobre para el aprendizaje.
Entonces ahí es donde el valor agregado de los diseñadores, digámoslo así, la mente del diseñador, por eso es que yo digo, mire, es que esto es un entramado de relaciones, esto no es carreta, esto es una gran responsabilidad de decir, oiga, analicemos esto, tomemos distancia, ustedes han sido investigadores seguramente. ¿Cómo se investiga? Tomando distancia del objeto investigado, se viene para acá, se resuelve, se dialoga, se tacha, se vuelve a construir. El diseño es un entramado de construcciones, de relaciones, es construcción. O sea que tiene que ver con una habilidad de pensamiento superior, ¿cierto? A nivel de crear. Luego aquí, en el programa, hay que definir los procedimientos de habilidades cognitivas y motrices. Y por supuesto hay que dejar evidentes las actitudes y los valores. Cuando yo he orientado diseños curriculares con los docentes, la mayoría dicen, no, Nora, pero es que usted si nos pone a hacer unas cosas, enuncie un saber actitudinal, saber ser. Les cuesta un trabajo, porque casi que lo único que encuentran es saber ser responsable en el cumplimiento de las labores, y se acabaron los seres. O sea, eso no hay más. Ahí, entonces me toca ponerles a hacer unas planas, como chiquitos, donde usted mírese como ser usted. Pero es lo que hago, pedagógicamente, didácticamente. A ver, su ser. ¿Usted qué define eso del ser? Mírese a sí mismo. Entonces, cuando uno se mira a sí mismo, uno dice, ¿yo cómo soy? Soy puntual, cumplido, comprometido, respetuoso, paciente, ordenado, perfeccionista, ético. ¿Sí ve? Tan bonito. Todos los seres que salieron rapidito. Cuando yo me miro a mí misma, porque es que yo soy ser en 3 dimensiones, no. Bueno, cuerpo, alma, espíritu y demás. Eso depende, bueno, cada quien se mirará. Pero la invitación es mírese a sí mismo. Y sobre todo mirémonos como maestros, como docentes, como personas encargadas de la educación. O sea, no es gratis, mis queridos y queridas amigas, no es gratis estar en este escenario. Eso no es casualidad de la vida. Y ni por supuesto es una desgracia. Es una gracia, es una bondad de la vida, es un regalo, es una bendición. O sea, quien se dedicó a esta labor, si no lo hizo con la plena convicción y la conciencia, pues no debería estar aquí. Porque uno debe, de verdad, esto es para amar. Si esto no se quiere, ay, corazón, apague y vámonos, cambie de profesión, váyase a otra cosa, ¿verdad? Bueno, perdonen tanta carreta, pero es cierto. Evidencias de aprendizaje son eso, pruebas manifiestas de aprendizaje que son recogidas directamente, mire la palabra, directamente, en el proceso de formación, no en otra parte. Claro, es un proceso de formación teórico-práctico, entonces ahí hay evidencias, ¿sí? Son recolectadas con la orientación del docente, utilizando métodos, técnicas e instrumentos de evaluación seleccionados según sean las evidencias, o de conocimiento o de desempeño. ¿Qué? Para reconocer los logros obtenidos por el estudiante en términos del saber hacer y del ser. Entonces, no se les olvide, hay que dejar explícito cuáles son las evidencias. Si yo voy a trabajar una evidencia, tiene que elaborar el plano cartesiano, yo no sé qué más. Y bueno, y listo, ese está bien, elaborar el plano. Pero ahí hay otras evidencias que yo como docente que lo evalúo debo observar. Y si yo planeé la evaluación, tengo que describir qué es lo que yo voy a observar. La actitud, el nivel de comunicación, el nivel de interacción con los compañeros, la puntualidad, la responsabilidad. O sea, ¿qué voy a observar para poderlo evaluar de una manera integral? Listo, terminé. Y esto es la nueva propuesta de módulo, ¿ok? Ya lo verán mañana con la doctora Nereida, pero igual, pues son como nueva propuesta del mes. Si ven ustedes, aquí hablan de resultados de aprendizaje, van a la tabla, van a actividades, evidencias, criterios y perfil.
yo todavía no podría decir si este sí, si este no, hay que hacer un análisis crítico, pero ustedes son los más llamados a realizarlo. Porque es que en la formación basada en competencias, y por esto es una característica del PEI, la evaluación tiene evidencias derivadas de las normas, no tienen que ser las mismas que están en la norma. Porque acuérdense que hay algo muy importante que no he dicho. La norma es un estándar de competencia construido para personas que ya poseen la competencia y que van a ser evaluadas en ella. ¿Estamos? Sí. Pero no es, el programa de formación es distinto, es todo lo que yo indique en ese programa para que ese estudiante cuando egrese sea capaz, tenga la competencia de ir a desempeñar eso que dice el estándar. Entonces yo en el diseño tengo que plasmar otras cositas, porque tengo que mirar si lo voy a llevar de lo simple a lo complejo, o de lo primero a lo más grande. O sea, tengo que mirar cómo construyo el programa, para que después en el proceso de formación el docente se divierta. El docente puede hacer muchas cosas, puede tomar de lo sencillo a lo complejo, o puede tomar de lo complejo a lo sencillo, cuando él trabaja con método de proyectos, o cuando trabaja con ejes problematizadores o solución de problemas, él puede tomar algo más complejo para involucrar lo sencillo. O sea, eso es otra cosa, es otro escenario, eso será otro evento. Proceso que permite verificar la apropiación de conocimientos, habilidades de pensamiento y motoras, así como el fortalecimiento y desarrollo de actitudes que garanticen el cumplimiento de las competencias del estudiante. Eso es lo que es la evaluación en la formación basada en competencias. ¿No más? Gracias.